Estamos para la charla. Vamos a seguir con los lectores del despertar, con Viria, Piti y Pasadí. Pero para empezar vamos a partir, como ya hicimos en las dos charlas anteriores, del ejemplo de Jesús en el desierto. ¿Qué es lo que le pasó en el desierto al profeta de Nazaret? Eh, Creo que conocéis que en los últimos 30 años especialmente ha habido una revolución y un interés en conocer realmente quién era este hombre y cuál era su mensaje, porque ha habido un gran escepticismo de pensar en la literalidad del Evangelio y ha habido más y más autores, especialmente no en el mundo católico, pero sí en las otras tradiciones cristianas, de mirar a Jesús desde una perspectiva laica. Y esa es mi perspectiva, no una perspectiva institucional, sino una perspectiva de intentar comprender quién era y cuál era realmente su mensaje. Entonces, sobre esto hay multitud de versiones y lo que sí es evidente, casi todos los autores están de acuerdo en que lo que se cuenta de la estancia de Jesús en el desierto del Evangelio es una alegoría, es una metáfora construida para el interés de las comunidades cristianas, especialmente las de los sinópticos, la de Lucas y la de Mateo, ¿no? No voy a entrar en este tipo de dinámica porque no es lo que nos toca ahora, pero sí decía esto para que comprendáis que lo que yo voy a exponer ahora es fruto de mi propia experiencia y reflexión y que puede ser aceptado o no, pero es como yo lo veo. Cuando Jesús fue al desierto se fue con la mochila cargada. Es un hombre del pueblo, un hombre de la zona campesina de Galilea, no de la zona urbana. Curiosamente no se nombra en ninguno de los textos a Séforis o a Tiberíades, que eran las dos ciudades que estaban cercanas a donde Jesús vivía, y se mueve en un ámbito de los pobres de Galilea, del campo. Su movimiento interior es consecuencia de contemplar la penuria de su pueblo, la opresión en la que vivían, identificando el mal en el poder de los que atesoraban riquezas, de los poderosos, de los herodianos, de los escribas, de los sacerdotes del templo, y vio durante bastantes años, porque hay que pensar que de toda su vida lo que conocemos es curioso, en el caso del Buda sabemos que estuvo predicando 40 años. En el caso de Jesús, pues son 3 de los 33 o 35 que vivió. Pero lo que es evidente es que él salía de su lugar propio
habiendo visto la enfermedad, la vulnerabilidad, las cargas opresivas y el sufrimiento. Por lo tanto, ese era el punto de partida, como también fue el punto de partida del Buda en su búsqueda, que es el contemplar el sufrimiento humano. Yo me imagino que Jesús escuchaba el himno que Natalia nos leía esta mañana, el himno del drama vital, del drama de la vida, y se alejó, se separó de la comunidad de Juan, posiblemente después de un diálogo con él, y se adentró en la soledad. Y no sabía cuál era la respuesta. Si no, no andaría en esas. Pero sí empezó a entender que si algo iba a ser su camino, era el de la dedicación a los pobres y a los abandonados de Israel. ¿Cómo y de qué forma? Pues es un tema que está en discusión. Pasó hambre y sed, austeridad y dureza, se encontró solo, en incertidumbre. Jesús no era el Hijo de Dios unigénito que lo sabía todo, que venía desde la eternidad y que como superpoder venía a salvar a la humanidad. Jesús era un hombre como nosotros que se adentró en ese camino de soledad y de silencio buscando respuestas. Pero aceptó la pérdida de seguridad, aceptó la incertidumbre, aceptó venir a no tener nada, aceptó ser itinerante, aceptó ser viajero de sí mismo. E hizo un proceso de despojamiento. El proceso del desierto yo lo entiendo como un proceso de despojamiento, un proceso de quitar todo lo superfluo. Aprendió de Juan el tema de la austeridad, pero había algo en el planteamiento de Juan que a Jesús no le convenció, que es que había que esperar, que había que esperar la venida del poderoso y que mientras tanto había que vivir alejado de la gente. Tuvo una transformación. A la vista de su mensaje posterior, su transformación podría definirse como que de pronto el Dios del Antiguo Testamento se le hizo íntimo, se le hizo cercano, se le hizo interior. Todo su mensaje posterior es un mensaje de unificación con lo divino y no íntimo para él, íntimo para el ser humano, identificándose lo divino con todos los seres. Este proceso que él lo simplificó en el tema del reino de Dios y que es tema de otro corazón, de otro charla que ya habéis oído, lo que en síntesis planteaba son dos elementos. Uno, que está aquí, la pertinencia de que está aquí, no algo que ha de venir. Y segundo, que está dentro y fuera de la vida, no solamente de la vida humana, sino de la vida de todos los seres. Y este elemento es el que le dio la urgencia espiritual de comunicar. Cuando él sale del desierto, inmediatamente empieza con este mensaje. En aquella generación, en aquella cultura,
había, y sobre todo por profetas como Juan, un mensaje escatológico de que iba a ocurrir un apocalipsis, un cambio fundamental que sacaría de la miseria al pueblo. Y sin embargo, Jesús, el salto que da es que no algo que iba a ocurrir, sino algo que estaba ocurriendo. He empezado por aquí porque nosotros, cada cual a su medida y en su manera, estamos siendo testigos de esa miseria, de esa penuria, de esa vulnerabilidad, de esa crisis existencial de nuestra generación. Llenos aquí que hemos decidido adentrarnos en nuestro interior, pero no con la mochila vacía, sino con la mochila llena de todo un año de observar esto si uno quiere mirar. Y no estoy hablando solamente de el confinamiento en mi ámbito pequeño, de la gente cercana a mí, sino estoy hablando de lo que en el mundo está pasando. Hablaba hace un momento con las compañeras de México o con lo que me contaba Belma de lo que está pasando en Colombia. Y por todas partes hay un drama existencial en el cual hay un intento de los poderosos de resituar lo que se llama la nueva normalidad, volver a situar un poco nuestra forma de vivir como hemos estado en el Gran Contran. Sin embargo, la propuesta de Jesús alejándose en el desierto es la del despojamiento y la de transformación del corazón desde dentro. Y esta es la invitación que se nos hace. Lo que hay que decir es que este mensaje, este descubrimiento, este deslumbramiento de Jesús conocer o entender que lo que ha de venir está aquí, le llenó de alegría el corazón, le llenó de fuerza, se dice en síntesis, lleno de la fuerza del Espíritu, le llenó de fuerza el camino que luego recorrió. Y ahí se entronca con los elementos de los factores del despertar. Energía, alegría y luego paz. Jesús entendió que había que soltar todas las amarras, alejarse del poder, denunciar la opresión y no intentar seguir manteniendo el esquema de negociación con el poder. En ese sentido fue muy radical. Nunca fue a predicar a los herodianos, a los escribas, a la gente de las ciudades. Se quedó en el campo siendo nómada, un profeta nómada que predicaba a la gente sin cultura. Hay que pensar que en aquel tiempo el índice de analfabetismo en la zona era del 95%, con lo cual él hablaba en parábolas, en cuentos, a la gente que no tenía nada. Y esa es una opción. Otra opción es que no, y ahí se alejó de la comunidad de Juan, no anduvo predicando un futurible, sino hablaba de un presente. Está aquí, está en medio de vosotros, está dentro de vosotros, está fuera de vosotros. Mirad, mirad. Ese es su mensaje. Y luego tenía dos elementos que son fundamentales en el mensaje de Jesús, que es uno, es el igualitarismo radical.
al poner, por ejemplo, cuando hablaba del reino de Dios, hablaba de los niños, ya os acordáis de lo que comentaba, hablaba de los que estaban más perdidos, de los pobres de espíritu, no los pobres de espíritu, los pobres reales. Y cuando hablaba de los pobres, os acordáis que yo hacía la referencia de que no se refería a los pobres que tenían un estatus, pero que les faltaban recursos, sino a los míseros, a los sin techo. Se refería a esos cuando habla de la bienaventuranza. Por lo tanto, igualitarismo radical y segundo elemento fundamental, que son dos mensajes distintivos del mensaje de Jesús, es el comensalismo abierto. Es llegar a cualquier sitio, curar a los enfermos, partir el pan, comer con ellos. Y ahí rompía, y cuando yo hablaba del reino de Dios también, rompía con la estructura social, estratificaba en clases y no se sienta en la mesa el siervo. El siervo está para servir, se sienta al igual que tú. Sin embargo, eso lo rompe. Y eso fue en el contexto, y todos los autores que han estado estudiando esto lo citan, especialmente Crossan y otros, en ese contexto fue revolucionario y no fue entendido. Y fue la clave principal por la cual le buscaron las vueltas y le condenaron, porque ponía en tela de juicio la estructura de poder y la estructura social. Con lo cual, y volvemos a nosotros, en ese esquema pega un salto indicando que para la superación del estado de sufrimiento de la humanidad no bastaba con simplemente ser buena persona, sino había que ser radicalmente buena persona. Y para eso es necesario una transformación del corazón. ¿Cómo es posible que este campesino, artesano pobre, buscador, que se va al desierto, vuelve de ahí y empieza un mensaje tan radical? Porque hizo una transformación interior que empezó con el mirar, siguió con la pregunta y se llenó de energía. Y ahí doy el salto ahora. Podéis a lo mejor pensar que lo cojo de la mano, pero yo lo entiendo así. Que este estar lleno del espíritu es el proceso natural de aquel que consecuentemente examina su corazón, examina la realidad, acepta interrogarse, se llena de fuerza, de energía, de viria. Viria es el término de este factor del despertar en Pali, que por cierto tiene una connotación no en su origen, pero sí en cómo ha sido utilizado en machista, porque de Viria viene varón, varón el que está lleno de energía. Por lo tanto, esto es una transformación, lo digo por si os encontráis con el término. Dice el Buda, como resultado de la práctica en plena atención, examinando lo que aparece con sabiduría, con dedicación total, se hace aparecer una energía inagotable. Cuando se desarrolla, llega a su plenitud. Esto está en el Sutra Napanasati. No sé si habéis tenido la experiencia viva de vivir con un proceso de plena atención, vivir abierto a la realidad, con ojos abiertos, y cómo eso ha afectado a cómo os enfrentáis a vuestra propia acción, a vuestra propia capacidad de vivir. Es un proceso natural, pero también es un proceso de profunda transformación interior, el que a partir de
La persona auténtica que realmente se enfrenta con lo que existe, que lo mira de verdad desde el corazón, esa energía inagotable, esa pasión de vivir, aparece en ese momento. Y uno tiene que entender que el maestro de Nazaret se llenó de esa energía, que está expresado como está lleno del Espíritu. Es el resultado de la pasión en la acción renovadora, de la urgencia espiritual que parece existir en, en esos años de vida pública, donde inagotablemente va de un lugar a otro, curando, predicando, manifestando continuamente. Es un continuo motor de energía que ahí se mueve. Parte de una comprensión sabia, de una transformación del corazón y de una entrega sin límites a la realidad. Y supone salir del plano egoico y comprender la existencia de otra manera. Cuando uno ha tenido esta experiencia de este tipo de pulsión, de pasión, de acción de vivir, a veces esto es un caballito sin domar. Mucha gente, alguna gente que yo he acompañado, me manifiestan de pronto esa pulsión, esa sensación de tirar para adelante, de pronto tener una ebullición interior que hay que recolocar, porque se puede caer en excesos, puede gastarse, puede ser pan de un día. De hecho, casi todos los que entran en la práctica del Zen pasan al principio por un periodo así de euforia, que si no se trabaja con ello, pues dura lo que la flor del verano. Al cabo de poco tiempo, de pronto entra otra vez uno en el bache, ¿no? Pero también es un proceso que aparece en la vida continuamente y que tiene mucho que ver con nuestros estados adolescentes, por decirlo de alguna manera. El Buda da tres guías para, para cuando esto aparece: evitar hacer daño, hacer el bien y purificar la mente, que se puede traducir como vivir la vida desde la paz, orientarse éticamente y guiarse por la gran compasión a todos los seres. De alguna manera, cuando uno surge con deseos de hacer, con proyectos, con dinámicas, estos son los tres elementos que aparecen como guía de nuestro trabajo. Y también en esta práctica del silencio que hacemos, cuando nos surge esta pulsión de sí, de adelante, de no sé qué, pues estos tres elementos de evitar hacer daño, buscar siempre hacer el bien y vivir desde la autenticidad, desde la comprensión de la unidad de todo lo que existe, son los elementos de guía. La fuerza vital, la pasión por vivir, la transformación que teóricamente pues pensamos tener y que nos lleva a caminar espiritualmente, se pone en tela de juicio y se pone en crisis cuando existe la crisis. Se pone a prueba en la crisis personal, cuando uno pasa un proceso de duelo,
cuando uno se encuentra con esta marejada de que de pronto se te caen los sombrajos de aquello que creías, cuando te encuentras sometido a juicio, entonces esa dinámica pura de esa fuerza por vivir, por estar apasionado, por estar ahí, pues se pone en tela de juicio. Hay diversas formas de comprender esta energía. Una es el coraje, esto es la capacidad de enfrentar, de tener la iniciativa, es el tipo de energía de aquel que está determinado a ir por caminos no transitados, aquel que abre espacio en su propia vida, aquel que apuesta por un compromiso con nuevas formas de vivir. Esa energía que te mueve ahí es el coraje. Pero el coraje solo no basta, hay que, ¿os acordáis aquella charla que dimos sobre el tema del Wu Wei? Ese esfuerzo de hacer sin hacer, de estar ahí, activo y presente, pero permitiendo que las cosas sean. Eso es también un proceso muy importante a entender en Viria. Estar presente para lo que está ahí, estar disponible para lo que está ahí, para lo que aparece. Y hay un tercero que es lo que en inglés se llama resilience, que es la perseverancia, esa energía de fondo que te mantiene en actividad, en compromiso, en estar. Sin esa energía de fondo, una parte de nuestras grandes dedicaciones no existirían. Por ejemplo, la madre que se dedica a atender a sus hijos tiene que tener esa energía de fondo, porque hay que hacer las cosas, hay que estar ahí presente cuando uno está cansado y cuando no. Y esa energía de fondo aparece cuando hay madurez, madurez de carácter, madurez de espíritu, importante. Dos llamadas de atención en el surgimiento de este factor. Una es dos desviaciones que pueden ocurrir. Neurosis de ansiedad, la obsesión, esa energía canalizada de una forma obsesiva puede llevar a una dinámica neurótica donde hacer, yo quiero esto, tengo que conseguirlo, no sé qué. Ese tipo de esquema es una desviación. Indica precisamente una falta de maduración del espíritu. Y la otra, que es la contraria, que es el carácter desordenado, es el dar bandazo de un lado a otro, no tener profundidad, estar sin compromiso. Es el practicante que prueba esto y luego prueba esto otro, no aguanta mucho tiempo en un solo sitio y de luego no viene a los sésines, porque los sésines son estar permanentemente, hora tras hora, a lo mejor sin saber ver nada y para eso la persona con un carácter desordenado no se le debe aconsejar que venga a un session. He dicho antes que Jesús se llenó de alegría, de corazón, que no le abandonó. Piti, rapto, alegría, dice el Buda, en los que la energía ha aparecido, un rapto o alegría que no procede de los placeres mundanos, aparece. Cuando el rapto aparece, en quien la energía como factor del despertar se mantiene, entonces sé que al practicante lo desarrolla y en su desarrollo lo lleva a su plenitud.
La primera vez que un practicante en una meditación de pronto se descuelga del yo, surge una cosa que los japoneses llaman yoriki, que es como una alegría interior, una expansión del espíritu. Y eso, en alguna medida, todos hemos tenido esa experiencia. Pero hay que entenderlo como un proceso profundo de, de estar en casa, de vivir con plenitud la existencia. Y ese vivir con plenitud tiene que llenar de gozo al espíritu. Ese gozo, esa combinación de energía y gozo es la que es necesaria en el proceso de maduración espiritual. Y tiene que ver con la suspensión del ego, tiene que ver con la experiencia de unidad. Cuando una, y no hablemos solamente de la meditación, el pintor que está pintando un cuadro y que está cogido por el cuadro, por la pintura que hace. Solamente existe la pintura. No existe el pintor pintando o el músico tocando una pieza. Llega un determinado momento que no puede estar yo estoy tocando el piano, sino solamente es la música. Y en ese solamente es la música hay una expansión profunda que es el resultado de salir de la cárcel egoica y que es la forma real de vivir. En mayor o menor medida, palpitaremos nuestra vida si somos capaces de estar ahí. Y estar ahí con intensidad implica la ruptura de la egocentración. Esta experiencia de rapto, que aparece en el proceso de meditación también, hay diversas experiencias en esto, no quiero entrar en ello demasiado. Se habla de rapto menor, de rapto momentáneo, rapto en olas, rapto en elevación y rapto penetrante, citan los textos. No voy porque nos perderíamos un poquito. Lo que sí es importante es saber que todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido esta experiencia de rapto menor, momento de pérdida, de absorción, de ruptura del control mental y de simplemente estar ahí. Eso es una experiencia relativamente familiar que puede ocurrir a lo mejor en la meditación, pero ocurre también pues cuando de pronto pues solamente hay una pulsión amorosa con otra persona o cuando nos quedamos absorbidos por la naturaleza o cuando de pronto tomamos una comida y el sabor solamente es el sabor de la comida, solamente es la experiencia del comer. Ese momento en el cual realmente estamos vivos es un momento de expansión y de plenitud. Y ahí se produce un gozo que forma parte de la real forma de vivir. Por eso se llama un factor de despertar. Y por eso el cultivo de la alegría del corazón, el Buda lo plantea como un proceso de llegar a plenitud, como un proceso que hay que cultivar. Lo mismo que hay que cultivar la energía, que lo mismo que hay que cultivar sati, hay que cultivar también la alegría. Y yo diría, por efecto contrario, también aceptar la tristeza y aceptar otros sentimientos que aparecen. Quiero decir que si realmente hay fondón, actuación intensa, a veces no hay esa la alegría de la comprensión de la vida como una expresión plena y que te llena
a veces también te puede llenar de tristeza y de drama. Y hay que aceptar eso también. Ocurre que si ves el sufrimiento y si realmente empatizas con el sufrimiento, forma parte de ti y se integra en ti. O sea que hay que entender el tema no como que estamos alegría de happy, happy, punto, sino hay que entenderlo como pasión de vivir, como aceptación de la vida con todas sus consecuencias. El gozo, cuando madura, se hace sereno, entra en un proceso de serenidad que se va haciendo cuerpo de la persona porque se siente en casa, porque sabe que todo está aquí, porque sabe que no tiene que andar buscando más, que no estoy hambriento de algo que me ha de venir, sino que acepto plenamente lo que hay, lo que soy, lo que está. Ese tránsito, que es un tránsito crucial, es el tránsito hacia la paz, que es el siguiente factor. Es un tránsito natural. Recorrido, energía, alegría al comprender la vida profundamente desde la sabiduría y desde estar abierto y no quedarse encerrado en marcos de seguridad, en mitos, en constructos, y desde ahí construir la serenidad. Serenidad que, volviendo a nuestro profeta, no le abandonó desde la alegría de considerar que habitaba la casa del Padre. Por eso, continuamente, cuando entraba en las casas, él decía: Salom, la paz sea contigo. O como en un texto de Juan se dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo os la da. No se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. Está hablando de una paz profunda, desde el fondo del alma. Y el Buda lo cita como: para quien vive con alegría de corazón, el cuerpo crece en serenidad. Cuando el cuerpo y la mente crecen en calma, entonces la serenidad como factor del despertar aparece. Desarrollando esta, la lleva a su plenitud. Es el resultado de saberse uno con todo. Es la serenidad del Wu-Wei, la serenidad de estar allí para lo que toque. Es hacer sin hacer, es la realidad del momento presente. Es estar en la vida sin querer perseguir nada, sin querer conseguir nada, porque se tiene la sensación de estar ahí. Es lo que sintetiza el Sodoka en esa frase: estoy sentado a la puerta de mi cabaña y todo está bien. Implica armonía del espíritu. Por lo tanto, implica un recorrido. Si tus heridas no están resueltas, si tu espíritu está sufriendo, si hay una dinámica chunga en algún aspecto de tu vida, esa armonía cogerá. Por lo tanto, implica un proceso de reeducación. Curiosamente, cuando uno entra en el recorrido este del Zen, muchas veces tiene que pasar años hasta que logra esta armonía del espíritu. Y a lo mejor tiene que pasar por psicoterapia o tiene que pasar por dinámicas de transformación de cosas que han quedado ahí difíciles. Pero la paz de la cual habla Jesús, esa paz que nos da, implica armonía del espíritu,
implica conexión de corazón a corazón. Implica también serenidad de la mente, ser capaz de estar quieto, callado, no estar con prisas. Implica un estado de unión con la realidad. Implica obviamente una actitud compasiva o de amor por lo que existe. La superación del miedo, la superación del deseo de posesión, la superación de las expectativas, la superación de querer tener respuestas a todo. Implica el no apego, implica vivir desde Anatta. Y se expresa mucho en esa parábola, en ese dicho de Jesús que decía, no os preocupéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, mirad los pájaros del cielo, mirad los lirios del campo. ¿Os acordáis? Tomás lo dice de otra manera, dice, no estéis ansiosos en la mañana sobre la noche y en la noche sobre la mañana. Es una forma muy bella de decir estar donde toca, estar aquí. Curiosamente, el Sodoka expresa esto de la paz de una forma muy, muy plástica. Dice, ¿no ves a ese hombre sereno caminando que está más allá del saber y no persigue nada? No evita pensar vanamente, ni busca la verdad. Ha entrado en lo espeso del monte, lleno de belleza y de silencio. He entrado en lo espeso del monte, lleno de belleza y de silencio. En un valle recogido, entre altos peñascos, tranquilamente estoy sentado bajo el viejo pino. Lleno de paz estoy sentado en mi cabaña y me encuentro bien. No lucha por imponer una verdad, ni evita ser tomado por ignorante. No entra en el juego mental, simplemente sigue caminando. Se aleja por caminos menos transitados. Sube cumbres y baja valles, recorre la penumbra y la oscuridad, pero siempre la luz brilla en su interior. Hay que hacer unidad de todo este proceso. Mirar, sati. Mirar, atreverse a mirar. Dhammavikaya, atreverse a preguntar. Como consecuencia, aceptar la pasión de vivir. Cultivar el gozo y como consecuencia aceptar la paz. Cuando uno está continuamente interrogándose qué va a ser de mí, cuál es el contenido de mi vida, cuál es el significado, cuál es el proyecto que he de hacer, está haciendo círculos de yo, círculos de egocentración, y ahí no puede haber paz. Es cuando entra esa armonía con lo que existe, cuando la paz profunda anima a la persona. Y quizás alguien pregunte cómo es posible permanecer en calma en medio del conflicto, en medio de lo que está pasando, en medio del dolor y del sufrimiento. ¿Cómo es posible estar en paz en medio de esto? A veces el conflicto, el dolor o el sufrimiento es genérico o es específico, tuyo personal. ¿Cómo es posible llorar, gritar, rebelarse y al mismo tiempo tener un fondo de paz dentro de ti? ¿Cómo es posible aceptar vivir el oleaje y al mismo tiempo estar en tu lago interior en paz? ¿Cómo es posible atravesar las crisis
la actividad frenética, la actividad incesante y hacerlo desde la serenidad, desde la paz. Pues este es el gran koan de nuestra práctica, que es ser capaz de vivir desde el no querer nada, no saber nada, no tener nada, vivir desde una alegría de fondo al mismo tiempo que lloras con el otro, al mismo tiempo que luchas, al mismo tiempo que te rebelas, pero manteniendo esa paz. Solamente desde ahí es posible la no violencia. Solamente desde esa actitud es posible, porque no estás embarcado en una dinámica de imponer tus verdades o imponer tu yo. Bueno, pues hasta aquí. Todos estos días no he dejado espacio para preguntas o para comentarios porque no quiero romper el silencio. Quiero que lo entendéis. O sea, normalmente cuando hacemos estas charlas al final tenemos diálogo o tal, pero quizás por el tema de la característica del session es mejor que esto entre a donde tenga que entrar y que mantengamos el silencio. Nos levantamos y hacemos quinin.